Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos entrando a la penúltima exposición de Aprendiendo a caminar de la mano de Dios. Y diré que definitivamente todo lo concerniente al Evangelio del Señor Jesucristo es sumamente importante y trascendental. Tengo el convencimiento que cada una de las exposiciones de esta serie, que estamos ya casi por terminar, debería ser una especie de ABC de conocimiento para ministrar en una iglesia del Señor, lógicamente apoyándonos en la sana doctrina que hemos heredado de la iglesia primitiva. Hoy, repito, será la penúltima exposición de esta serie y vamos a ver principalmente el sustento doctrinal, ¿ya?, de las reuniones de asamblea que nosotros realizamos. Y en la última exposición vamos a darle una aplicación a 3 o 4 situaciones específicas por lo cual se realizan las asambleas de negocios, así es llamada por algunos teólogos, para continuar la obra de nuestro Señor. Ya sabemos, ¿no? Estamos hablando de las asambleas en donde colaboramos con el andar ordenado a la iglesia local a la cual uno pertenece. Sin más preámbulo, leamos el paraje bíblico que habla de cualquier actividad, ministerio o operación que tiene que ver con el Evangelio. Pero por favor no pierda esa porción que ha sido la lectura bíblica, ¿ya? Pero busque Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo del 1 al 2. Si ya lo ubicaron, por favor, con excepción de los que están delicaditos de salud, ¿ya? Pónganse de pie. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. A la voz de 3 todos vamos a leer el versículo 2. 1, 2, 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Palabra de Dios. Permítame orar, incline su rostro. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero hoy me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Utilice el sonido que sale de mis cuerdas vocales para que, Señor, pueda retransmitir su mensaje que he investigado y que he plasmado en esta exposición. Háblenos, Padre, porque la Iglesia Bíblica Bautista Misionera Jesús el Salvador ansía escuchar sus perfectas palabras. Utilíceme, Señor. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermano, estos versos que hemos leído, estos 2 primeros versos, son el preámbulo de dos bloques que están más adelante. No lo vamos a estudiar particularmente, sino lo que vamos a estudiar es Hechos, donde estuvo la lectura bíblica, pero lo que sí tenemos que comprender es que estos 2 versículos son el preámbulo de 2 bloques, ¿ya?, concerniente primeramente a las relaciones interpersonales entre creyentes. Y eso se ve del versículo 3 al 12, ¿no? Y del 13 hasta el final, sobre la segunda venida del Señor. Sobre la segunda venida del Señor. Pero tal como dije, las palabras del apóstol
en estos dos primeros versículos que hemos leído, bien pueden hacerse extensivas a cualquier actividad apostólica que ellos en vida realizaron, que nosotros debemos intentar imitar. Las asambleas en las cuales participaban los apóstoles no es un islote separado de la doctrina. No es que solamente el libro de Hechos es un libro histórico. Aquí apreciamos doctrina de la iglesia, cómo se comportaban ellos en asambleas, ¿ya? Y el mandato es, ¿no? Tal como ya les he dicho, ¿no? El mandato es del versículo 3 al 12, que las relaciones interpersonales sean idóneas, y el segundo, desde el versículo 3 hasta el final de este capítulo, que nos estemos preocupando antes que venga el Señor, o sea, que estemos atentos a la hora por la cual el Señor Jesucristo murió en la cruz. Sin más, ahora sí hablemos específicamente de una reunión trascendental para la iglesia del Señor. Ya sabemos, las reuniones de asamblea, que se da cuando los nacidos de nuevo de una misma congregación se reúnen para tomar decisiones trascendentales para la buena marcha concerniente al mandato de la gran comisión que a esa iglesia local específicamente le atañe. A esa iglesia local específicamente le atañe. Y los conceptos tienen que ser sumamente claros. Primero, estas reuniones se desarrollan para trabajar en unidad de conceptos y prácticas nobles, pues es sabido que un pueblo, organización, congregación, familia dividida no va a prosperar. Mateo capítulo 12, versículo 25. De ahí es que se intenta educar a los hermanos en Cristo antes que participen activamente en una asamblea. ¿Ya? Segundo, no debemos olvidar que aunque nuestros sentidos naturales no registran un conflicto espiritual en el cual estamos incursos, yo lo sé no porque lo veo, sino porque la Biblia lo dice, ¿ya? Estamos incursos en una guerra espiritual contra espíritus de maldad. Y eso es algo real. Eso es algo real. Y el Señor nos ha entregado estrategia divina. Una de estas estrategias es planificar antes de entrar en batallas particulares en una multitud de consejeros. Esa es una asamblea. Esa es una asamblea. Antes de entrar en batalla, nadie se cree la última chupada del mango, vamos a hacer esto, este otro. Reúne a la asamblea y se hace la estrategia. Multitud de consejeros, Proverbios capítulo 20, versículo 18. Tercero, debemos asimilar, cimentar en nosotros, ¿ya?, el comportamiento en similitud de prudentes y respetuosos príncipes. Pues sabemos que cuando nos reunimos en asamblea, estamos bajo la presencia espiritual del único amo y Señor nuestro. Pues lo hemos invocado para que presida la asamblea. El varón de Dios que preside circunstancialmente, que se denomina como pastor o responsable de los debates, ¿ya? Solamente es el ente humano que está ahí, pero el que está presidiendo la asamblea es Dios mismo. En la lectura bíblica que tuvimos, hemos recordado un problema mayúsculo que afrontó la naciente iglesia primitiva. Hablo del tema judaizante. Y ello ameritó 2 reuniones de asamblea en 2 congregaciones diferentes. ¿Ya? Y vamos a desarrollar el tema para que usted se dé cuenta, hermanos míos, cuál es la visión de Dios para una asamblea. Asuntos espinosos que en aquel entonces amenazaban la paz de la naciente iglesia. Toda reunión que amerite una asamblea son asuntos espinosos, hermanos, aunque parezca trivial, y tiene que ser tratado en una forma pía, ordenada y agradable a Dios, que está presente. El maestro MacArthur comenta
que el dilema que se presentó en aquel entonces en Antioquía se podría sintetizar en la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer una persona para salvarse? ¿Qué debe hacer una persona para salvarse? ¿Ya? ¿Por qué? Simple. Porque los judaizantes decían que para salvarse era necesario hacer lo que vamos a leer. No le voy a adelantar nada, ¿ya? Y este asunto fue visto en 3 etapas. La primera suscitada en el impasse entre los misioneros Pablo y Bernabé en Antioquía y los maestros judaizantes. ¿Por qué digo maestros? Porque ellos enseñaban, ¿ya? Ese es por favor, escúcheme, ¿ya? Hay algo muy pegado en el alma del ser humano que todos queremos ser maestros. Pero en las cosas del Señor, yo le exhorto que antes de ser maestro, lea y estudie lo que usted quiere enseñar. ¿Ya? Lea y estudie lo que usted quiere enseñar, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir a ese tema. Volvamos a las Escrituras en Hechos. Hechos capítulo 15. Vamos a desmenuzar esas reuniones. Hechos capítulo 15. Vamos a leer versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Creo que sí, no, porque han puesto un separador. Ya dice. Entonces algunos que venían de Judea, esos son los judaizantes, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ya? O sea, querían que se corten el prepucio y decían que si no se cortaban el prepucio del pene, no eran salvos. Y esa es salvación por obras, ¿no es cierto? Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé. Ya paren de leer y escúchenme, por favor. Los términos discusión y contienda no pequeña que se usa en este segundo versículo nos hace ver que ambos grupos no reconciliaban conceptos y amenazaba esta disputa a extenderse más allá de lo saludable. Ahora, yo estoy convencido, porque Pablo tenía su genio, ¿ya? Y Bernabé era más pacífico, pero es probable que ellos, trabajando siempre en el Espíritu Santo, ya estaban molestándose un poco, ¿no? Pero es casi seguro que los otros ya estaban haciendo un pequeño bochinche. Y qué triste, ¿no? Y lamentable, ¿no? Que haya asambleas en las cuales hay este tipo de actitudes. Hay este tipo de actitudes. Yo le doy gracias al Señor que desde que estoy pastoreándoles nunca he visto una actitud de estas. Pero sabemos que existen asambleas donde parecen tirios y troyanos. Qué triste. Triste y lamentable. Pero al ocurrir esto, una discusión y contienda no pequeña, los dirigentes de esa congregación toman la decisión de enviarlos a la iglesia madre de Jerusalén. Ahora, cuando digo que ellos toman la decisión, de hecho que ellos son la parte ejecutiva, pero toda esa asamblea, ¿ya?, manda todo este tema a la iglesia madre de Jerusalén para que ahí se resuelva este dilema si la salvación es por obras o si la salvación es por gracia. Si la salvación es por obras o si la salvación es por gracia. ¿Dónde está que es solamente un libro histórico? Se enseña mucha doctrina y de la más importante, ¿no es cierto? Ahora, leamos ahora nuevamente el versículo 3. Hechos 15:3 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados, miren, por la iglesia, no por líderes ni por los que están dirigiendo, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. Ya no lea, permítame que les diga. En este verso se nos relata la ruta de Pablo y Bernabé, y de hecho sus otros colaboradores usaron para ir a Jerusalén. Se nombra a los que están a la cabeza, pero ténganlo por seguro que hay más hermanos. Hay más hermanos. Que en la Biblia no se nombra su apelativo ni su nombre, pero que sí están en el corazón de Dios. Hermano, cuando usted sale a trabajar, no importa quién esté a la cabeza. Lo que importa es que usted trabaje, camine, se gaste por la gloria y la honra de Dios. El que está a la cabeza es circunstancial, porque hoy soy pastor de esta iglesia y mañana no lo soy. ¿Ya? Entonces, pero lo que debemos resaltar
para la enseñanza que toca el día de hoy es que ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, o sea, el grupo de misioneros encabezado por Pablo, no fueron a Jerusalén porque a ellos les pareció, porque estaban picones por lo que estaba pasando. No fueron por insistencia de algún dirigente espiritual que se palteó, se asustó y dijo, no, yo no lo puedo tocar, ¿no? Ellos están bajo la orden imperativa de una asamblea que está relatando que es la iglesia local de Antioquía, que vio por permanente la iglesia, de hecho en asamblea, ¿no? Que dicha disputa sea vista por la asamblea de la iglesia madre de Jerusalén. De hecho, hermanos míos, esta resolución fue tomada, repito, en multitud de consejeros. Es claro que pesó el discernimiento de la asamblea de Antioquía al ver lo que podría revelarse una trifulca, que en la iglesia de Jerusalén ministraban muchos varones de Dios, ya que cada uno de ellos era un portentoso maestro, de muy buen testimonio, pero ahí estaban lo que la Biblia le llama las tres columnas de la iglesia primitiva. ¡Qué honor de esa iglesia! Pero ojo, recuerden que sin importar lo importante que fue la iglesia de Jerusalén, también llegó a desaparecer. Y no por su propio pecado, sino porque Dios así lo designó, cuando fue desaparecido Jerusalén del mapa. ¿Ya? Ahora, tres columnas de la iglesia primitiva. ¿Y por qué digo eso? ¿De dónde sacó el pastor eso de la Biblia, pues, hermano? Busque, sin perder, Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Gálatas. El Evangelio, la carta a nuestros hermanos de Gálatas. Capítulo 2, versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, está hablando de tres apóstoles que son considerados los baluartes de la iglesia. Y está diciendo claramente que se dividieron el trabajo, ¿no? Ellos iban a los que no son de la circuncisión, o sea, los gentiles, y estas columnas de la iglesia se quedaron con los judíos. Hermanos, nunca menospreciemos al pueblo judío, ¿ya? Porque el corazón de Dios está bien pegado a este pueblo. Y tampoco despreciemos a aquellos que son como nosotros, gentiles, que aún no tienen a Cristo, a su Señor, como Señor y su Salvador. Porque por ellos también murió el Señor Jesucristo, ¿no? Pero veámonos cuenta, ¿no? Hombres sabios representados, porque lo que estamos hablando, uno es pastor y dos apóstoles. O sea, ¿esto qué implica? Que ellos ministraban en esta iglesia. Imagínense, hermano, la potencia doctrinal de testimonio, ¿ya? El tipo de enseñanzas y de práctica que había en Jerusalén. Crecían armoniosamente a tal punto de que ellos podían dar ayuda a la cristiandad en cualquier lugar. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que haya iglesias en el interior y que nos pidan que nosotros lo ayudemos, porque comprenden que aquí hay hombres y varones que están cimentados en la palabra. ¿Y eso de quién depende? ¿Depende de un buen maestro? Eso no depende de un buen maestro. Eso depende que los hermanos que congregan quieran meterse a la tutuma, la doctrina que tiene que ver con la palabra del Señor, ¿no? Creo también que incide, ¿no?, que haya buenos maestros, ¿no?, que haya buenos ejemplos, ¿no es cierto? Pero miren qué interesante, ¿no? ¿Qué está el prestigio de esta iglesia? Pero vamos a retroceder un poquito al momento histórico en que llegan a Jerusalén Pablo, Bernabé y el grupo de trabajo que no figura en la Biblia, que vamos a denominar la segunda etapa del dilema por resolver. La primera etapa es el bochinche que quieren evitar que va a ocurrir allá en Antioquía, y la segunda es el dilema por resolver. Para lo cual leamos ahora versículo, regresemos a Hechos capítulo 15.
versículo 4, dice así. Segunda etapa. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Miren, lo que quiero resaltar de este versículo es que habla acá de 3 estamentos corporativos. 3 estamentos corporativos. Habla de los ancianos, que representa a los pastores que ministraban en dicha ciudad. Pero habla también de los apóstoles, los que estuvieron desde el principio con el Señor Jesús y que lo vieron resucitado. Pero notemos este tercer grupo, que agrupa a todos los creyentes, habla a la iglesia. Ahora, lo interesante del asunto es que es nombrada en primera instancia. Miren, hay ciertos indicios en la Biblia. Por ejemplo, cuando Pablo todavía no era el hombre que tomaba la batuta, en la Biblia va a encontrar siempre Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. O sea, esto hay que entender que primero estaba Bernabé. No que tenía más prestigio, sino que él era el que daba la batuta porque era pues el que se está ahí. Pero llega un momento en que la Biblia ya no habla Bernabé y Pablo. Automáticamente cambia y dice Pablo y Bernabé. Lo que indica que Bernabé comienza a ponerse a la cabeza. ¿Se enojó Bernabé? No. Porque el que da y el que quita trascendencia en la obra de Dios es el Dios mismo. ¿Por qué enojarme si no llego a ser pastor? ¿Por qué enojarme si no llego a ser director de escuela dominical? ¿Por qué enojarme si no? Es porque Dios no te lo está dando todavía. ¿Ya? Miren, ahora, pero esto es solamente algo a colación, pero regresemos a lo trascendental. Volvamos otra vez al versículo 4. Miren lo que dice. Dice, ¿de quién habla primero? Y llegados a Jerusalén fueron recibidos ¿por quién primero? Por la iglesia, nombrada en primera instancia, lo que es un indicativo de la distinción de la asamblea, pues directamente la novia de Cristo es la asamblea, porque el mandato de la gran comisión fue dada corporativamente a la iglesia del Señor. Y eso está en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. O sea, pero fue retransmitida por los apóstoles. O sea, en primera instancia está la asamblea. En primera instancia está la asamblea. En primera instancia está la asamblea. Porque la asamblea es la novia de Cristo. En forma corporativa. Esa es la importancia de la asamblea. Por lo cual, escúcheme, grábeselo, ¿ya? Y tachonelo en su mente y en su corazón. Es sumamente inapropiado que la asamblea sea marginada como si fuera convidada de piedra en decisiones trascendentales para el avance del evangelio del mundo. Pero a su vez, escúcheme y no se me distraiga. Escúcheme y no se me distraiga. Penoso y lamentable. Penoso y lamentable, penoso y lamentable cuando esto ocurre porque los mismos miembros son los que se marginan. ¿Y cómo se margina un miembro? Puede ir a la asamblea, pero no va. Repito, puede ir a la asamblea, pero no va. Y esto es penoso y lamentable. Es tan penoso y lamentable que algunos líderes, como le dicen en otros sitios, ya, hagan sus reuniones y citen solamente a Mengano y Perejano y a Sutano no, porque Sutano es problemático. Y mejor no le decimos nada y nos reímos los dos nomás. ¿Ya? Es sumamente lamentable, pero también es lamentable que haya una iglesia de sana doctrina y le diga a todos los miembros que tengan que venir y decidan voluntariamente no venir, pese a que sí pueden venir. Es también sumamente lamentable. Continuemos. Versículo 6. Versículo 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Miren, poquito a poquito, los que ya asisten a las asambleas se van a dar cuenta que esta es una radiografía de lo que ocurre en esta iglesia. ¿Ya? Volvemos a leer, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquí no hay apóstoles y no hay apóstoles en ningún liderazgo de la cristiandad. Y aquí solamente hay un pastor. Por este momento es que soy yo, pero hay un grupo de trabajo que hace ocupa ese nivel, porque los niveles nunca tienen que desaparecer, ¿no es cierto? Entonces,
el tema, hermanos míos, no pasa directamente a la asamblea, pese que es la novia de Cristo, sino primero está sobreentendido, se trata en aquellos que son mayores en la fe entre los creyentes de una asamblea. ¿Quiénes se consideran mayores en la fe? Escúcheme y grábeselo, ¿ya? Aquellos que ya están trabajando distinguidamente como pastores, y si no hay pastores como el diácono, y si no hay diácono, o sea, el que esté ahí, en este caso en esta iglesia, los directores respectivos. Ustedes, hermanos míos, que son directores, ustedes son los mayores de fe de esta iglesia. Y tienen que hacer lo posible para ser un ejemplo digno de imitar. ¿Ya? Porque no solamente es que nos reunimos para masticar una situación para entregársela a la iglesia. Ahora, ¿saben cuándo una iglesia crece muy armoniosamente en la doctrina del Señor? Cuando la iglesia confía en las propuestas que le da ese equipo distinguido de obreros. Pero ¿saben también otro enfoque que uno hace apreciar que ese grupo distinguido de obreros, el pastor a la cabeza y los demás, están creciendo bien en el Señor? Cuando la iglesia, escúcheme, en forma soberana como novia de Cristo, aunque se esté equivocando o no, niega un pedido a este grupo. Y nadie tiene por qué enojarse, porque la novia de Cristo es la asamblea. Y ella es la que tiene que decidir en todo tipo de asunto administrativo. Bueno, pues regresemos específicamente acá. No pasa directamente el tema a la asamblea, sino primero es visto por un grupo mayores en la fe. Y el mismo procedimiento debería tener cualquier asamblea que tenga asuntos por resolver, en imitación a la práctica que se aprecia en el libro de Hechos. ¿Ven? No solamente es histórico, hay doctrina. Sino que es doctrina de iglesia, pues, y a la mayoría de personas que no les gusta mucho, dicen que solamente es histórico. Yo veo doctrina, y de la más berraca. ¿Ah? Sigamos leyendo. Versículo séptimo. Hechos capítulo 5, versículo 7. Dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ya. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando que el tema está en discusión, ¿no? Una discusión, pero notemos, hermanos míos, que no se repite el adjetivo que se vio en Antioquía de una contienda no pequeña. ¿Por qué no se repite? Porque aquí también hay discusión, pero aquí no hay una contienda no pequeña, o sea, aquí no hay bochinche. Porque en esa primera etapa en Antioquía, ¿ya?, nos indica que en Jerusalén las cosas no podían salir por la tangente. ¿Por qué? Porque tienen un respeto y una prudencia superior. O sea, conocen más de las cosas del Señor. ¿Ya? Conocen más en las cosas del Señor. Y se ve en todo el desarrollo. Porque los que están en contra, los que quieren judaizar, muchos no eran creyentes probablemente. Y otros sí lo eran. Pero no osan hacer una contienda no pequeña donde están los apóstoles, donde están pastores, donde está una congregación que cualquiera de ellos tenía la prestancia de un senador romano. ¿Por qué? Porque no se es más noble por el apellido Noblecilla. No se es más noble porque tengo billete a forro. No se es más noble porque sea ingeniero o doctor. Se es más noble por meterme en la tutuma la palabra del Señor. Y cuando notas que una persona es noble porque conoce la palabra del Señor, y usted lo sabe, tiene cuidado de abrir su boca para hablar, perdónenme la expresión, babosadas. ¿O no? ¿Se dan cuenta? Ven esa asamblea y dicen: aquí no comportamos bien. Aquí suavecito. ¿Por qué? Porque así es cuando una asamblea está conformada por hombres y mujeres que están creciendo correctamente y comprendan que la armonía, ¿ya?,
y lo que están tratando, la armonía es un bien invalorable, y lo que se está tratando está siendo escuchado por el Padre Celestial. Y hay de aquel que grite, ya, que se crea la última chupada del mango, cuando papito lo sabe todo, está presente. O pregunto, ¿no? Cuando su papá está presente, usted levanta la voz en forma desaforada. ¿Ocurre eso con usted? Si es así, cuidado. Cuidado, porque los padres son para respetar. ¿Está siendo claro, no? ¿Ya? Cuando estamos en una asamblea, nuestro Padre Celestial está presente. Y bueno, continuemos el tema. En este mismo factores prácticos se hace notar lo escrito en el versículo 12. Leamos el versículo 12. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Téngalo por seguro que algo de esto, cuando estaba pasando en Antioquía, esa multitud, todos no callaron. ¿Quiénes son los que hacen bochinche? Los judaizantes. ¿Ya? Pero acá no. Dice, la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Y en el versículo 13 leemos, dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y nuevamente vemos el término, no, el hecho, no, callaron. ¿Ya? O sea, ¿qué implica? Que esa congregación piamente respetan a quien hace uso de la palabra. Respetan al que hace uso de la palabra. Aclaro, no es que el escritor Virgo está divagando y no está seguro en qué momento los reunidos en asamblea dejaron de discutir, ¿ya? Porque lo que acá está hablando es una discusión de intercambio de opiniones. Aquí no hay bochinche, es un intercambio de opiniones, como debe ser una asamblea. Tácitamente se desprende que son momentos diferentes al que, por respeto al Dios de orden que ellos sabían que servían, prudentemente ellos escuchan diferentes expositores en un silencio general para recibir informes, argumentos que son cruciales para el desarrollo de una asamblea. ¿Se dan cuenta? Hermano, ahí dicen, ay, ¿por qué leen informes? Ay, en muchos yo escucho, ay, pero ¿por qué leen la documentación? Ay, hay que hacer las cosas rápido. Pero no comprenden lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Los que han asistido a una asamblea en esta iglesia, que está cimentada en la sana doctrina de iglesia, rápidamente ven similitud en lo que está ocurriendo allá con lo que ocurre con nosotros. Y lo que ocurre allá es la iglesia primitiva. Y yo les digo, hermanos, nosotros nos comportamos como la iglesia primitiva. Otra cosa saltante es que el último que expone no es un apóstol, es Jacobo el justo, el medio hermano de Jesús, ¿ya? Y permítame que se los lea. Versículo 19, dice: a ver, versículo 20, conducto por ello. Ya, el que está hablando dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado, con versículo 24, con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Él no está diciendo, me ha parecido bien a mí, que soy el pastor, y a los apóstoles. No, dice, les hablan de ellos mismos, nos ha parecido bien. O sea, son decisiones que ya están siendo tomadas, ¿no? Ahora, Jacobo, en algún momento dice, por lo cual yo juzgo, versículo 19, dice, por lo cual yo juzgo, que no se inquiera a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparte de la continuación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Por lo cual yo juzgo, no se inquiete. En el griego koiné, esta expresión yo juzgo, hermano, es una forma más fuerte de lo que se escucha en el verbo castellano. ¿Saben lo que significa ello? Yo determino, yo resuelvo,
tantas cosas, ¿ya? Él es la voz ejecutiva, el que manda, pues, ¿ya? El que manda. ¿Pero por qué manda? Porque ya es una decisión de asamblea. Y es fuerte, es tajante, ¿ya? Porque el que dirige la asamblea tiene que expresar lo que la novia de Cristo ha decidido. Y ahí todos tienen que agachar la cabeza. No porque es el pastor que habla, sino que está tomando la palabra en nombre de la novia de Cristo, ¿ya? Él era en aquel entonces el pastor principal, autoridad ministerial sobre todas las otras. Y ahí que habían apóstoles también. Pero el que lleva la batuta es un pastor. También es notorio aquí la transición que va habiendo, que los que están yendo a la cabeza ya no son los apóstoles, son los pastores. Son los pastores. Hace muchos años, me acuerdo en una iglesia, que no voy a decir el nombre, un misionero extranjero, que no es norteamericano, es del Asia, ¿no? Con mucha más trayectoria que mi persona. Y él era el representante de la iglesia madre. Pero cuando él llegaba a la iglesia, y yo le había dicho, pastor, pastor, aquí el pastor soy yo. Y así, bien clarito le dije, y usted se me somete. ¿Sabe lo que me dijo este pastor? En aquel entonces prestigiado, con mucho más estudios que yo, me dijo, efectivamente, yo soy misionero, pero yo me someto al pastor. Qué interesante, ¿no? Pero vemos que en muchas iglesias hay personas que mangonean a los pastores. No, el pastor es la principal autoridad, porque Dios lo ha puesto ahí. Y todo lo que tienen que someterse al pastor, desde el punto de vista que el pastor es la voz ejecutiva de la iglesia, de la novia del Señor. Ahora, pero sigamos desmenuzando. Lo que indica que todos los siervos de la iglesia primitiva, sea el que sea, se alineaban con la visión de Dios, incluso los apóstoles. Específicamente hablo de que a la cabeza de cada congregación Dios ha dispuesto que haya un pastor, y es quien tiene a nombre de la asamblea la última palabra. Ahora, la tercera parte es donde consta la respuesta al problema doctrinal planteado, porque esta asamblea no se está reuniendo para ver los presupuestos, esta asamblea no se está reuniendo para ver, está reuniéndose por un problema doctrinal, ¿ya? ¿Cuál es el problema doctrinal? ¿Qué debe hacer una persona para salvarse? ¿Se tiene que circuncidar obras o es por gracia la salvación? Versículo 15, del 7 al 11. Dice: y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros, ni ellos purificados por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Está claro? O sea, sumamente claro. La salvación no es por obras. La salvación es por la gracia, un regalo de Dios. Y se zancó el asunto. No voy a leer el resto de los versículos, pero llega hasta el verso 11. ¿Ya? El meollo a tratar era sumamente claro. Tantos gentiles, nosotros como judíos, salvos por gracia, no por obras. Como es claro, esta reunión fue un asunto doctrinal. Posteriormente, hermanos míos, guiándose por el discernimiento que expone el apóstol Pablo, que expone el pastor Jacobo, dos de las tres columnas de la iglesia primitiva, tal como hemos leído, se da la resolución corporativa, porque hay prestigio cuando un pastor o un hermano que es columna de una iglesia habla. Por eso, hermano mío, escúchenme, por favor, escúchenme. Intente ser columna de esta iglesia. Pero no va a poder ser columna de esta iglesia si se niega periódicamente a ser discipulado. Si se niega cuando tiene serios problemas a ser aconsejado. Si se niega a ser capacitado. No va a ser columna de esta iglesia. Y va a ser siempre la piedrita en el zapato. ¿No quiere ser la piedrita en el zapato? Sea noble como el Señor.
las columnas de la iglesia. Y como tienen mucho prestigio, la iglesia comienza, en una resolución corporativa, comienza a discernir qué es lo que debe decidir, lo cual lo comunica. Versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenían por su nombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, y a los ancianos, con toda la iglesia, con toda la iglesia, con toda la iglesia. O sea, ¿de qué está hablando? La iglesia ya tomó una decisión. Hechos 15:28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Miren, qué interesante, esto es muy interesante. Miren cómo tratan al Espíritu Santo, ¿ya? Vuelvo a leerlo. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Lo que está comunicando el pastor de Jerusalén es explicado por el teólogo anglicano John Person del siglo XVII. ¿Saben lo que él escribe? Miren, escúchenme, miren qué interesante lo que él escribe. Dice, ellos, está hablando los que han participado en asamblea por intermedio de la voz del pastor, dice, ellos osadamente trataban al Espíritu Santo como uno de los suyos, un compañero, un consejero, y lo unen al anuncio en una conclusión colectiva, ¿ya? Que si él, el Espíritu Santo, Dios mismo, estuviera sentado en las deliberaciones, esa es una congregación de sana doctrina, ¿ya? Que trata al Espíritu Santo, que es mi Dios, mi Señor, pero como que está presente en la asamblea, por lo cual todos nos portamos cochineando amigablemente, saludable, pero nada en encono, porque somos una familia de príncipes y princesas reunidos en la presencia de Dios, en la persona del Espíritu Santo, para tratar asuntos que conciernen a la hora mandada por la cual el Señor Jesucristo murió en la cruz en el Calvario. Estos patrones prácticos deberían ser para cualquier congregación, en cualquier lugar del mundo, en cualquier época, que quieran trabajar en la humildad corporativa que implica ser la novia de Cristo. No importa el tema que se debate o discusión, le corresponde a la asamblea en pleno conocer todos los detalles para piamente, con suma delicadeza y tino, tomar decisiones corporativas. Todo lo contrario, hermanos míos, lo que ocurre en Jerusalén, al estilo que se llevó en Antioquía, que le llevó el calificativo contienda no pequeña, que amenazaba incendiar un poco la pradera del evangelio en la zona geográfica. Pero miren qué interesante, ¿cuál es la agencia misionera en aquel entonces? La agencia misionera, o sea, la iglesia misionera, ¿cuál es? Es Antioquía, porque de Antioquía salían los evangelistas, los misioneros, a inundar el mundo del evangelio. Y el problema está ahí. Y acuérdense, ¿ya? Acuérdense, cuando una iglesia no está bien formada doctrinalmente y tiene hombres y mujeres muy valiosos, ¿saben lo que va a ocurrir? Cuando salen a misiones, las incoherencias de sus prácticas las van a llevar en misiones. Por eso que antes que una iglesia se aboque a misiones, porque va a retransmitir lo que ocurre en su iglesia, primero tiene que tener una buena base doctrinal. Yo supongo, ¿no?, que al cabo del tiempo ya comprenden por qué paramos en misiones. Porque primero tenemos que darle un enfoque correctamente cristocéntrico a todas las actividades que realizamos acá. Al respecto, hermano mío, sobre los pastores principales o titulares, el teólogo bautista Lassie de Nacional Norteamericana, en su manual de teología sistemática, enseña así: pero de ninguna manera tiene derecho de enseñorearse sobre la asamblea, un pastor, y concentrar en sus manos el acto de gobernar, pues este es un derecho de la congregación en pleno. Pero ¿qué ocurre, hermanos míos, cuando la congregación no quiere aceptar esa responsabilidad? Y cuando las cosas salen mal,
¿A quién le van a echar la culpa? Porque el que rechaza hacer las cosas del Señor es claro, ¿no? Yo lo tengo claro. Está viviendo en la carne. Y el que vive en la carne, cuando surgen los problemas, es el primero que da un paso para atrás. No, yo no fui. Yo no fui. Comienza el gran monetón. Ah, no, los que se hicieron esa asamblea. ¿Se dan cuenta? Si es 1 más 1 son 2. Y si no, dense cuenta lo de la pafa, ¿no? ¿Cómo rajamos los peruanos de la zapafa, no? Que son así, que son asá. Pero pregunto, ¿usted va a la zapafa? Ni sabemos lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces, si no va a una pafa, mejor cállese la boca. ¿Se dan cuenta, no? O sea, es sistemático. Acuérdense, hermanos míos, que las cosas divinas del reino, el Señor las enseñaba mediante las cosas que ocurren en el mundo. Agrego, ¿no? Siendo una asamblea la esposa de Cristo, en su ausencia, ella es la que cuida los asuntos del Padre Celestial. A menos que aún no se constituye en iglesia, en ese caso si es una misión, la discusión de los temas pasa por el grupo de misioneros que han sido mandados, ¿no? Asimismo contemos, hermanos míos, que nada de lo que pasa en el devenir en una iglesia de sana doctrina, ¿no? Debe ser secreto, ¿ya? Justamente a la asamblea, antes de que se tomen la orden del día, las cosas por discutir, los informes por dar, se tiene que leer todas las actividades y documentos que obran en su poder. ¿Para qué? Porque el secretismo no debe existir en una iglesia de sana doctrina. Porque ¿qué de malo leer las cartas? ¿Qué de malo que se enteren lo que nos piden, cómo lo piden, lo que hacemos? No hay nada de malo. O es malo decir, hay que informar, ¿ya? El secretismo, hermanos míos, las cuentas por cancelar y el dinero por invertir, es parte de la vida congregacional. Los que administran las congregaciones bautistas en todo nivel tienen que aprender y enseñar y practicar que somos libros abiertos al escrutinio de la congregación. No se trabaja un grupito y entre yo, Sutano y Mengano manejamos todo y que nadie se entere porque los hermanos se van a desilusionar. No, hermano, para eso se trabaja, para eso se educa, para que crezcan varones y mujeres sabios, fuertes, que puedan resistir los embates que la vida nos está llevando. Volveré a hacer hincapié. El secretismo, la malcriadez durante una asamblea, la descortesía, el callar y luego de tomar la decisión hablar al destiempo con encono y molestia, ¿ya? Son cosas que a Dios no le agrada. Son cosas que se tratan aquí. Pero acuérdese, ¿ya? Acuérdese. A mí nadie me ha contado, ¿ya? Acuérdese. Sale de la asamblea y usted ve en el camino. A mí no me parece, Jacinto, que haya ocurrido eso. Y Natacha le dice, tienes toda la razón. La pregunta, ¿y por qué no hablaron en la asamblea? Problemas que tienen en el corazón. Problemas que tienen. No vienen a la asamblea y cuando ven la decisión, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Y por qué no vienen a la asamblea? Problemas que tuvieron en su corazón. Ocurre una disciplina en una iglesia. Escúchenme y recontra escúchenme. Ocurre una disciplina en una asamblea. ¿No es que al que se humilla Dios lo enaltece? ¿No es que una persona que presenta su pecado está siendo enaltecido? ¿Es un proceso? ¿Cómo osamos ir a contar sobre ese hermano o esa hermana en otros sitios? El que hace eso tiene un problema en el corazón. Tiene un problema en el corazón, porque el que debe contar su problema, su asunto, ¿ya? Solamente son 2 personas. Esa misma persona, cuando se sienta capaz de entregar como testimonio lo que sufrió y pasó, ¿ya? Y el pastor principal, si le piden antecedentes de ese hermano o esa hermana. Y tiene que hablar con la verdad. Pero también es otro problema, porque hay, pues, ¿no? Que tú le dices algo a un siervo de otra iglesia, ¿no? Y agarra y le dice a Sutano, Mengano y Perengano, y él es el que mete el chisme. Entonces, es un problema. No le podemos enseñar ética a toda la cristiandad, pero aquí sí. Aquí sí. Tenemos que hablar fuerte y claro. Que la malcriadez, que el secretismo, que
el desdeñar a las asambleas, el de salir y hablar, vociferar en la calle sobre lo que se ha tratado en presencia del Espíritu Santo, es un pecado, hermanos míos. Y tenemos que vivir como lo que somos, príncipes y princesas del Señor. De hecho, hermanos míos, todo esto es una escuela en el creyente. Por eso es que no automáticamente usted se vuelve miembro, pues. Por eso es que se le dice, vengan para que vean cómo nos reunimos en asamblea, para que aprendan. Por eso es que cuando se trata de dinero no se les permite venir, porque son cosas demasiado picantes y todavía no están preparados. Por eso es de que es toda una escuela, para que usted se adecue, para que usted sea de bendición en esa asamblea, para que aprenda a hablar y a callar. Conclusiones. Es sumamente significativo cómo gigantes obreros del Altísimo, tales como Pablo, Bernabé, Jacobo, Pedro, e incluso los que simpatizaban con los judaizantes, porque ya lo por seguro, ¿ya? En la iglesia de Jerusalén había hombres y mujeres bien formados que simpatizaban con los judaizantes, pero todos se someten a la decisión de la asamblea. Gigantes que se comportan como lo que son, menores que la iglesia. Y qué triste, ¿no? Cuando hay enanos espirituales que creen que son superiores a una asamblea. Triste y lamentable, que espero en el amor del Señor Jesucristo que esta iglesia nunca haya ocurrido. Segundo, es triste y lamentable, ¿ya?, que un creyente, el que fuere, contiende, miente o falte respeto a su asamblea. Porque cuando se comporta así, le está mintiendo, está contendiendo, está insultando a Dios. Porque presente está Dios. ¿Ya? Ahora, diré que un creyente, hermanos míos, tiene que dar cuenta de todas estas cosas. A ti mismo voy a decir que la mayoría de nosotros aprendemos a ser tiernos con la minoría. ¿Ya? Y la minoría sumamente respetuosa con los acuerdos que se hacen en mayoría. Y juntos colaboramos en una forma santa, para la gloria y la honra de Dios y en beneficio de la labor encomendada. También hay que recordar, hermanos míos, estamos en conclusiones, que los asuntos del Señor es un privilegio que se pierde momentáneamente cuando se está en disciplina eclesiástica, ¿no? Ahora, cada iglesia fuera de la Biblia, hay iglesias que tienen estatutos que dicen quién puede participar y quién no puede participar en una iglesia. Decisión de cada asamblea, ¿no? También digamos, hermanos, que fatalmente hay siempre hermanos que no comprenden el privilegio y desperdician la oportunidad de participar en una asamblea. Cuando pueden. Si cuando pueden no participan, fijo que todavía no han asimilado lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, ¿hay que enojarse? No, paciencia y buen humor. ¿Usted se enoja? Yo a veces sí. ¿Y saben por qué? Porque soy un hombre común y corriente, y ustedes también. Pero cuando vemos que tu corazón te comienza a traicionar, sosiégate, pide perdón al Señor y dile, Señor, ¿cuánto aún me falta, no? A usted no le falta, a mí me falta mucho. Quienes han dirigido asambleas saben que no es fácil, ¿no? Pero se tiene que hacer. Hermano, casi antes de terminar, voy a decir ya, temas difíciles, sumamente trascendentales, ¿ya?, que probablemente van a salir chispas. No es sabio realizarlas cuando una asamblea está sin pastor. No es sabio. A menos que se tenga un sirviente del Altísimo dentro de la iglesia que goce del respeto por su testimonio, ¿ya?, por su testimonio y conocimiento escritural y doctrinal. Pero también es problemático. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque a veces se quema. Y ante los ojos de Dios es el futuro pastor. Pero como no es el pastor aún y comienza a dictar normas, hay un grupito que se puede resentir con él. ¿Ya? Por eso, decisiones trascendentales, mejor no hacerlas cuando uno está sin pastor. O en su defecto, si conoce un varón de Dios de otro sitio, porque el que dirige no es el pastor, ¿ya? Es el director de debates. Es el director de debates, que puede ser un pastor, puede ser un hermano que conoce mucho de las cosas del Señor. ¿Por qué, hermanos míos? Porque si se dinamita la unidad, ¿ya?, en una asamblea, la iglesia se puede dividir. ¿Se han dado cuenta los que asisten que cuando la iglesia está dividida en una, no tomamos la decisión? Hay 40% a favor, 60% en contra, dejamos ahí nomás.
solamente tomamos decisión cuando hay mayoría y una mayoría significativa. ¿Por qué? Porque cuando un pastor está a la cabeza, lo primero que tiene que velar, después del respeto a Dios, es que la asamblea no se divida. Porque si se va a dividir por comprar algo, mejor no lo compramos, pues hermano. ¿O no? ¿No? Si usted ve que hay mucha resistencia de un grupito, mejor lo dejamos ahí nomás. ¿Ya? Y nadie se tiene que picar. ¿Por qué? Porque es la gloria y la honra de Dios y la salud de la asamblea. Terminamos leyendo, hermanos míos, pero antes de eso recuerden, ¿qué es lo que dice Salmos 133? ¿Ah? Qué hermoso que los hermanos vivan en armonía, ¿no? Y la compara con grandes bendiciones del Señor. Eso debe ser una asamblea. Puesto de pie, busquen Efesios capítulo 2, para terminar. Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 20. Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 20. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, este verso es para usted. Y si usted ya lo recibió, prepárese para que sea parte de la iglesia. Porque hermano, usted ya no es advenedizo. Usted es parte de la familia de esta iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 19-20. Dice, todos amigos, por favor, la voz de 1, 2, 3, ¿ya? 1, 2, 3. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mejor dicho, aprendamos a ser adoradores en espíritu y en verdad, y en ser mayordomo del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Yo no sé por qué usted, sabiéndose hijo de Dios y comprendiendo que aquí hay sana doctrina, no sé si se está esforzando o no para ser miembro de la iglesia. Hermano, lo necesitamos. Los que están a la cabeza de los departamentos se cansan. Pero sabemos que si aún no está, es porque creo yo firmemente que aún no es tiempo. Tiene que ser educado, tiene que ser pulido, pero tiene que haber una buena disposición. No le voy a decir que levante su mano, pero cada uno de ustedes, por favor, escudriñe su propio corazón mediante la palabra del Señor. Las asambleas forzosamente tienen que ser dedicadas al Señor y se ve la trascendencia y necesitamos de usted. Esfuércese, sea valiente. Necesitamos una asamblea como la Jerusalén, no una asamblea donde los judaizantes levantaban la voz. Esfuércese, sea valiente. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, bendiga, Señor, a nuestra congregación. Ayúdenos, papito lindo, para que podamos ser, Señor, como la antigua asamblea de Jerusalén, donde los mismos apóstoles respetaban al pastor, donde el pastor principal no se enseñoreaba sobre la asamblea, donde la asamblea, Señor, tenía el conocimiento y la forma de vida pía, Señor, que influenciaba a todo el mundo antiguo y los buscaban, Señor, porque comprendían que eran nobles como ninguno. Ayúdenos, Padre, para que nosotros seamos herederos, Señor, de la iglesia primitiva. Ayude, Señor, a esta congregación. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo.